Los virus A, B, C, D y E de la hepatitis representan un gran riesgo para la salud mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 130 y 170 millones de personas en el mundo se encuentran infectadas con el virus de la hepatitis C. La infección inicial con el virus de la hepatitis C, cerca del 80% de las personas no manifiestan síntomas. Cuando estos aparecen en una persona con la infección crónica, puede ser indicio de una enfermedad hepática avanzada. Hoy, en A Su Salud, la doctora Lourdes Barba, jefa de Laboratorio de Patología Especializada, nos explica la importancia de la detección temprana mediante pruebas sencillas de laboratorio. Hoy, en A Su Salud, entérese de la relación entre la diabetes y la enfermedad arterial periférica. Las personas con diabetes corren mayor riesgo de tener esta enfermedad. Estudios han descubierto que 1 de cada 3 personas diabéticas mayores de 50 años tienen la enfermedad arterial periférica. Y el riesgo de padecer diabetes y enfermedad arterial periférica es que los pacientes son mucho más propensos a tener ataques cardíacos o derrames cerebrales. En el estudio de A Su Salud, el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, nos explica qué medidas se deben tomar para controlar la diabetes y la enfermedad arterial periférica. Además, el hipotiroidismo, más que un problema de peso. Actualmente, alrededor del 4% de los adultos tienen algún tipo de hipotiroidismo. Los síntomas del hipotiroidismo son el resultado de una disminución en la velocidad del metabolismo, ocasionando falta de energía, cansancio constante y aumento de peso. Actualmente, este padecimiento puede ser tratado con terapia celular. Hoy, en el estudio de A Su Salud, el doctor Jorge Rodríguez, director médico de Cipto Clinic. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya estamos en A Su Salud, amigos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 Digital, la señal de tu ciudad. Muchísimas gracias por recibirnos en tu sistema de televisión por cable. Bueno, te invito para que enriquezcas este espacio. Si es martes y son despuesito de las 5 de la tarde, pues estamos en vivo y tú puedes hacer uso de un 01800 que tenemos a nivel nacional. Enseguida estará apareciendo. Es un 01800. Puedes llamar sin costo, por supuesto, y plantear cualquiera de las preguntas que tú tengas. 681-8146. Aquí está el número 01800-681-8146, pues para que tú puedas participar y enriquecer este espacio. Vamos a saludar al público que nos sintoniza en tiempo real en www.megacanal.tv o para quienes nos visitan en nuestros archivos en www.asusalud.tv. Aquí hay los distintos links para que puedas accesar a redes sociales. Bien, pues vamos a decirle a usted que la diabetes, la obesidad, la hipertensión, fíjese usted, son pues los principales factores de riesgo junto con el alto colesterol o colesterol elevado para una enfermedad, una condición muy grave, que es la enfermedad arterial periférica. Y bueno, un trastorno que es desestimado porque pues puede derivar en una amputación, y aquí la importancia pues de una revisión. Hoy nos acompaña el doctor el doctor Luis Virgen, el doctor Luis Virgen. Me decían acá que vamos con la tapa, sí, efectivamente, vamos con esta tapa de Severi, y es el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista de Cardiovascular Research Institute. Bienvenidos pues al programa de los especialistas. Severi, Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, pues los malos hábitos, doctor, alimenticios, los hábitos dietéticos, y todo esto nos lleva a esta enfermedad, la aterosclerosis. Bienvenido al programa de los especialistas y platiquemos de bueno, en esta ocasión va a ser la enfermedad arterial periférica y la relación que tiene con el diabético. Sí, Joel, buenas tardes a nuestros amigos de Su Salud que nos ven, que nos escuchan también en la radio o en el internet. Me da mucho gusto, Joel. Fíjate que antes de que te platique de la enfermedad arterial periférica, que hemos tenido llamadas, pacientes que nos han visitado, que han utilizado estas cápsulas informativas con el objetivo
de ver y hacer una atención a su salud. Tenemos pacientes que nos escriben por correo electrónico, que se meten a través del internet, del YouTube. Tenemos varias cápsulas sobre cómo mejorar esto de su salud y con nosotros en CBRI. Y tú sabes que, bueno, esto hace que la gente se pueda cuidar, se pueda atender, y si usted no nos ve, no tiene la oportunidad de vernos en televisión y nos ven algunos otros programas diferidos, inclusive en YouTube puede ver qué es lo que usted puede hacer para tratar sus diferentes enfermedades. Y la enfermedad arterial periférica, Joel, es algo que nosotros tenemos muy pocos años conociéndola y cada vez la entendemos mejor, cómo la tenemos que tratar, y es algo que deriva muy parecido a la enfermedad arterial coronaria. O sea, cuando nosotros tenemos una arteria, no solamente tenemos arterias en el corazón. Uno siempre dijo, bueno, tenemos infartos en el corazón, pero también hay infartos en el cerebro, también hay infartos en el intestino, también hay infartos en las arterias de las piernas. Y estas enfermedades se han ido cada vez conociendo mejor. En México, Joel, quizás gracias a que somos, o infelizmente somos, los campeones mundiales de obesidad y de diabetes, ha hecho que nuestro gran porcentaje de amputaciones sean debidos a enfermedad arterial periférica junto con la diabetes. O sea, el paciente diabético es un paciente que es muy propenso a tener una enfermedad arterial periférica, y no solamente eso, sino que a través de los malos cuidados, a través de la higiene, de la mala prevención, de no hacer un diagnóstico a tiempo, los lleve a eventos realmente catastróficos. Es muy común, Joel, muy común. Vamos a comenzar, después te lo platicaré aquí en el programa, una jornada que se va a llamar Caminemos Juntos, pero es muy común que los pacientes lleguen a una institución de salud y la primera opción que se les da cuando tienen un problema en el pie es hacer una amputación. Y eso es muy grave porque no tenemos la cultura médica, etcétera, y muchas veces pensamos inclusive que hacer una amputación es algo mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más fácil, pero un paciente que hoy se amputa es un paciente que no vuelve a caminar, cuando menos en México la probabilidad es casi nula, o sea, el volver a utilizar una prótesis. Entonces, todo lo que nosotros queremos hacer ahora, Joel, a través de estas campañas, a través de tu programa, a través de educar a la gente, es precisamente eso, crear una conciencia que la enfermedad arterial periférica existe, que es mayor en pacientes diabéticos y que es nuestra obligación atenderla, ¿sí? Y entonces, lo primero que me gustaría es que la gente conociera, Joel, cómo comienza esto. Muchas veces el paciente comienza siendo diabético o hipertenso, comienza a tener dificultad para caminar. O sea, el paciente dice, me duele la parte de atrás, de la espalda, de los glúteos, de las piernas. Inclusive muchos pacientes se confunden con problemas de la columna vertebral y dicen, no, es que traigo problemas en la columna y lo que tiene son enfermedades periféricas, ¿no? El síntoma de la enfermedad arterial periférica, ¿cuál es el primer síntoma? Primero comienza con un síntoma que nosotros le llamamos claudicación, que es precisamente eso. El paciente camina y tiene que dejar de caminar porque le duelen las piernas. Eso es muy característico. Hay un dolor en la pierna. Hay un dolor, exacto, y que se quita cuando paras. O sea, dice, yo camino 10, 15, 20 pasos, 100 pasos, media cuadra, una cuadra, me tengo que parar, vuelvo a caminar, me vuelve a doler. Entonces, eso es algo muy característico que le llamamos nosotros claudicación intermitente, y eso es muchas veces el primer síntoma de esto. Los otros síntomas que nosotros tenemos, que ya son enfermedades mucho más avanzadas, son como estas que vemos aquí, que son pequeñas úlceras. Siempre el paciente diabético tiene que estarse observando sus pies, tenerlos limpios, pero es muy importante que nosotros veamos que algunas veces comienza con una muy pequeña ulcerita, pero algunas veces el paciente va evolucionando. Y es increíble, Joel, que a veces pasaron semanas, meses, en que el paciente buscó una atención médica a pesar de que tenía unas enfermedades tan críticas como esta. Entonces, si nosotros tenemos, o nosotros sabemos que tenemos la propensión para tener esta enfermedad, tenemos que comenzar a atendernos. ¿Cómo se sabe si tenemos la predisposición a esta enfermedad? Todo paciente diabético lo tiene, o sea, paciente diabético tiene muchas posibilidades de tener una enfermedad de pie diabético, pero de no tener es dolor. Del diabético, ¿verdad? No, es decir, cualquiera que no sea diabético podría desarrollar. Que tiene riesgo, sí. Y la otra es a través de un examen que es muy simple, que lo hacemos en consultorio, que lo hemos platicado, que se llama el índice brazo-tobillo, que es precisamente esto, el checar las presiones en las piernas y compararlas con las presiones en los brazos y ver si existe una diferencia. Si el paciente tiene alteraciones en esto, entonces nosotros podemos comenzar a pensar en ofrecerle un tratamiento preventivo. Entonces, el diagnóstico entonces es muy importante aquí, doctor. Llegar a tiempo se puede evitar entonces, por supuesto, la amputación, ¿no? Así es, lo que nosotros queremos, Joel, es con esto nosotros ayudarnos a prevenir
y una vez que nosotros podemos prevenir, entonces el paciente disminuye su posibilidad de que tenga una amputación. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, nosotros localizamos, como las arterias del corazón, en dónde está, o sea, visualizamos el pie y sabemos exactamente cuál es la arteria que está responsable por esa enfermedad. ¿Se ve la obstrucción de la arteria parcialmente obstruida? Primero con el Doppler la detectamos y luego podemos hacer algunos estudios como la arteriografía o como un cateterismo, y nosotros a través de esto, a través de pequeñas agujitas, poder detectar en dónde se encuentra esta enfermedad, qué tan oclusiva es y si podemos nosotros destaparla para poder ayudarle a la pierna a llevar más sangre y evitar estas amputaciones. Entonces, ahí, ¿cuál es el tratamiento? ¿La colocación de algún stent, doctor? Sí, muchas veces lo que nosotros utilizamos es precisamente eso, Joel. Nosotros utilizamos algunos catéteres, como lo estamos viendo aquí. Nosotros comenzamos y destapamos una arteria. Ahí puedes ver que es una arteria que se encuentra con obstrucción. Pasamos un catéter, pasamos un baloncito que es como un globo que nos ayuda a insuflar. Aquí estás viendo tú dos globos de un paciente que en el pie no tenía prácticamente ninguna arteria del lado izquierdo, y poco a poco, conforme se fueron insuflando los globitos, se fue abriendo hasta que el pie comenzó a llegarle toda la irrigación y toda la sangre que necesitaba llegarle, como lo hacemos en el corazón, nada más que con balones muchísimo más largos, ¿no? Esto que les estoy presentando ahora, Joel, yo lo presenté hace 15 días en el Congreso Latinoamericano en Brasil, estas imágenes que nos han ayudado a salvar las piernas de muchos pacientes en México. Entonces, es muy importante que nosotros primero hagamos prevención y segundo sepamos que existen tratamientos para estos problemas antes de pensar en la amputación. ¿Se hace a través de intervencionismo radiológico? A través de intervencionismo, a través de un catéter, a través de un balón, ¿sí? Y nosotros, Joel, es algo muy importante, tenemos que trabajar en equipo junto con podólogos, junto con médicos infectólogos, junto con cirujanos vasculares, hacer un grupo para que estas úlceras que van a cicatrizar y que van a tardar tiempo en cicatrizar, realmente vayan cicatrizando y el paciente se evite la amputación. La mayoría de estos pacientes, como yo te decía, ya les propusieron tener una amputación, pero nosotros podemos comenzar desde ahora, Joel, a hacer una campaña para evitar esta amputación, previniéndolo. Bien. Doctor, entonces quiere decir que cuando existe ese dolor en pierna, que es el síntoma de la claudicación, es el primer síntoma. Si uno es diabético y comienza a tener dolor al caminar, algunos pacientes, Joel, inclusive su primer síntoma es impotencia sexual. Yo tengo varios pacientes que su primer síntoma no solamente dolor en el glúteo o en las pompas y dolor en las piernas, sino problemas de erección. El paciente que no le llega sangre, entonces tiene problemas de erección. Que también tiene tratamiento y solución con... Que también tiene tratamiento y solución destapando una arteria. Exacto, entonces cada vez que nosotros tenemos esos factores de riesgo que hemos hablado, hipertensión, diabetes, colesterol, etcétera, tenemos que pensar que estamos propensos a esto y que podemos hacer un chequeo. ¿Sí? Obviamente, si esto además ya nos llevó a tener una úlcera o una pequeña lesión en el pie, pues esto se convierte en algo ya urgente. Si ya tenemos una úlcera grande, ya es una emergencia, o sea, tenemos que buscar la manera de tratarnos para poder evitar amputaciones. Entonces, se puede decir que la enfermedad arterial periférica ya es el infarto en extremidades. Así es, cuando el paciente ya tiene una úlcera es un paciente que ya es infartado. Y la otra cosa, Joel, que es muy importante, es que el paciente que tiene una enfermedad arterial periférica tiene una posibilidad muy alta, te estoy diciendo 25% a 5 años, de tener un infarto en el corazón. O sea, que nosotros si podemos detectar una enfermedad arterial periférica como el primer síntoma, en el momento que lo tratamos para los problemas en las piernas, también lo estamos tratando para problemas en el corazón, para problemas en el cerebro. Esa es la importancia de hacer diagnósticos tempranos y de comenzar a tomar medicamentos adecuados, ayudar al colesterol, etcétera. Y hay pacientes que realmente no se sabe. Mira, hoy en la mañana tuvimos un paciente infartado a las 3 de la mañana y el paciente lo primero que vimos es que cuando se le tomó la sangre, todo estaba lleno de lípidos. O sea, el paciente nunca había sabido que tenía colesterol. Entonces hay que hacer chequeos de colesterol, hay que hacer chequeos de presión, hay que dejar de fumar. Y una de las cosas que estamos haciendo ahora, Joel, es hacer este índice brazo-tobillo para poder ayudar a los pacientes a hacer diagnóstico. Pues son los factores de riesgo, señores. Aquí el doctor Virgen, que periódicamente viene a este programa de A Su Salud, pues a darnos toda la orientación en relación a lo que es la especialidad médica. Recientemente llegó de Brasilia, doctor. Bueno, estuvo en Brasil, Sao Paulo, en Sao Paulo. Sí. No le tocó ver al Papa. No me tocó ver al Papa, estaba en Río de Janeiro. Sí, estaba en Río de Janeiro, pero ¿y usted
participó en este congreso? ¿Fue ponente? Sí, así es. Nosotros tuvimos una participación ahí, principalmente con estas enfermedades arteriales periféricas, Joel. Creo que México puede hacer mucho para salvar a estos pacientes diabéticos. Doctor, y en el impacto del infarto a las piernas, vamos a decirlo así, ¿cuánto tiempo dispone el paciente para que se le salve su pierna y no se le infarte? Entre más precoz nosotros lo podamos hacer, más la posibilidad que la podamos salvar. Nosotros hoy sabemos que cuando el paciente llega precozmente con una úlcera pequeña, tenemos hasta una posibilidad de 85 a 90% de salvar esa pierna. Cuando el paciente llega con un úlcera mucho más grande, estas posibilidades van disminuyendo, de tal manera que cuando ya está en compromiso, no solamente la pierna, sino el cuerpo, la vida, pues entonces sí, claro, hay algunos pacientes que se tienen que llevar a amputación inmediata, pero se llevan a amputación porque ya pasaron por un proceso que el paciente nunca fue a buscar un médico, o que cuando fue a buscarlo el diagnóstico fue equivocado, ¿no? Entonces, es muy importante. El índice brazo-tobillo es el comienzo de nuevo de todo, el Doppler que nosotros hemos estado muchas veces promocionando aquí contigo, Joel, es el principio y todo para poder hacer nosotros el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes, antes inclusive de que tengan una úlcera. Muy bien, pues ahí está la información, aquí están las consultas, vamos a invitarles para que conozcan de estos diagnósticos, que es el diagnóstico indicado para pues prevenir lo que es esta enfermedad, la enfermedad arterial periférica, y bueno, incluye el estudio, lo que es esta medición de brazo-tobillo, que es la presión de las piernas y las sanguínea. presiones del brazo, y saber si existe alguna obstrucción en las piernas o no. Se detecta, se ve la obstrucción, dice aguas, porque viene un infarto. O viene la enfermedad arterial periférica y hay que intervenirlo, y ahí es donde entran todos estos procedimientos de los que usted estuvo hablando. Así es, doctor. Pero el tratamiento inicial es un tratamiento preventivo de medicamentos, de ejercicio, de controlar la obesidad. O sea, realmente nuestro tratamiento, nuestra última alternativa sería utilizar estas angioplastías, ¿no? El tratamiento inicialmente es clínico, y estos Doppler, estas características de los pacientes nos permite hacer diagnóstico temprano. O sea, si el paciente es diabético y ha tenido alguna molestia en las piernas, véngase a hacer un tratamiento con nosotros, véngase a hacer un chequeo. Si el paciente ha tenido un problema, fuma y también tiene problemas de erección, le duelen las piernas o le duelen las pompis, ese paciente debería ir a una consulta con nosotros. Y si se puede hacer un Doppler de manera gratuita, Joel, realmente es un procedimiento costoso que lo estamos ofreciendo gratuitamente. De forma gratuita, ¿cómo no? Oye, doctor, ¿se puede entonces, con lo que es el diagnóstico, localizar la obstrucción y prevenir? La idea es prevenir, pues, el infarto, ¿no? Comenzar a tratar el colesterol, utilizar todos los factores de riesgo para evitar que se pueda producir esa úlcera. La enfermedad arterial periférica, ¿qué tan frecuente es? ¿Hay alguna edad en la que haya mayor predisposición? Te puedo decir que los pacientes, conforme va evoluyendo la edad, es la predisposición. Podemos pensar que los pacientes arriba de los 55, 60 años están en el 5% de la población, pero en el paciente arriba de 80 años puede llegar hasta el 30 o 40%. O sea, conforme el paciente es más longevo, la probabilidad de tener obstrucciones en las arterias es mucho mayor. ¿Y la prevención se debe hacer después de qué? La prevención en el paciente diabético desde que sabe que es diabético, ¿no? Y si el paciente se le hace el diagnóstico temprano al utilizar medicamentos como los que utilizamos para el corazón, como los que tú tomas para proteger tus arterias del corazón, son los mismos medicamentos que estamos utilizando hoy para proteger las arterias de las piernas. Aquí estamos viendo lo que es el diagnóstico. En esto consiste, es el estudio del índice brazo-tobillo, y se coloca precisamente en el brazo. Hace el sonido tiene es un flujo. Es un flujo, exacto, pero le sirve de diagnóstico, es decir, ¿se apoya en eso? ¿Hay un indicativo? Sí, el de la medición de la presión arterial, es como cuando uno está checando la presión, entonces uno va disminuyendo que está aquí, que es el baumanómetro, y este baumanómetro, conforme nosotros vamos escuchando, en el momento en que desaparece es la presión que tiene esa arteria. Entonces, lo que nosotros hacemos es saber cuál es la presión en las piernas y cuál es la presión en el brazo. Si nosotros tenemos la misma presión en las piernas que en el brazo, entonces eso significa que no tenemos ninguna obstrucción. Es como yo les digo a los pacientes, como cuando abres la llave de la regadera y la llave del lavabo y la presión es alta, significa que toda la tubería está perfecta, pero cuando abres una y está un chorro, y cuando abres otra y salen gotitas, pues significa que hay una obstrucción. Y eso lo probamos de una manera muy simple, muy rápida. Es un examen que tarda 5 o 10 minutos, muy fácil, que no duele, que no pica. O sea, es algo que hoy lo estamos recomendando
en todos los pacientes, Joel. Una detección de obstrucción en enfermedad arterial periférica pudiera prevenir hasta un infarto en el cerebro o cualquiera del previene corazón. Un infarto del cerebro, Exacto. previene un infarto del cerebro, un infarto del corazón, o sea, previene todas las enfermedades arteriales periféricas, ¿no? Que dígase de paso, son las principales causas por las que nos morimos hoy, ¿no? Oye, doctor, la enfermedad cardiovascular, entonces se puede decir que la de la enfermedad arterial periférica es la más noble, es decir, te da más chance de que hagas estudios, diagnósticos, y si impacta, pues tienes más tiempo de llegar y tratar. Claro, tienes más tiempo, pero muchas veces nosotros somos decidiosos porque tampoco la enfermedad no la vemos como que me duele el pecho, ¿no? Me duelen las piernas y me puedo ir caminando siguiéndome doliendo las piernas. Entonces, el dolor, usted que es el signo característico de posible enfermedad. Entumecimiento. Hormigueo también. Hormigueo, algunos pacientes lo sienten como así, sobre todo los diabéticos. O sea, usted menciona que al caminar el paciente, solamente al caminar o puede ser sentado. Hay pacientes que están largos periodos sentados y presentan el dolor. Pero como usted menciona que caminando el paciente, el público pregunta, ¿es siempre así? O es decir, también sentado. Cuando un paciente lo presenta en reposo, o sea, cuando el paciente no solamente al ejercicio, sino además le duele el reposo, eso es una urgencia, Joel. O sea, eso se convierte en algo que nosotros creemos que alguna arteria está realmente muy tapada, como tú dices, infartada. Entonces, en un paciente que tiene dolor en reposo es una indicación, entonces sí, no solamente para medicamentos, sino para buscar si existe mecanismos para desobstruir la arteria tapada. Entonces, o una úlcera o un dolor en reposo son indicativos para nosotros poder tratar y poder pasar un catéter y destapar la arteria. Si el paciente solamente tiene dolor al caminar, entonces la recomendación es un tratamiento médico oportuno para precisamente lo que tú decías, prevenir no solamente el problema en las piernas, sino en el cerebro, en el corazón. Eso es un tema muy, muy interesante, Joel, pero los invitamos a que lo busquen de manera preventiva, ¿no? Muy bien, doctor. Pues aquí están los teléfonos, 3813-1040, para que usted llame y haga una cita. El diagnóstico, desde luego, hay 20 valoraciones sin costo, 20 valoraciones, para que pues vaya o marque en este momento. Muchísimas gracias, doctor. A ver, un saludarte. El doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista de Cardiovascular Research Institute. ¿Vamos a ir con Clínica Mayo? ¿Es la historia de Clínica Mayo o vamos con quién? Ok. Bueno, entonces vamos con Oticón. Oticón Guadalajara. Ellos nos hablan en esta cápsula de lo que es pues la pérdida auditiva, lo que es la presbiacusia. Y el doctor Miguel Ángel Figueroa, José Miguel Figueroa, bueno, él nos va a hablar precisamente de cómo se presenta esta sordera, cómo va pues registrándose y qué es lo que usted debe hacer oportunamente y por supuesto los tratamientos que ofrece Oticón Guadalajara. Severi, Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Oticón Guadalajara, Aztecas 396, Guadalajara, Jalisco. ¿Se le dificulta comunicarse en un grupo pequeño de personas o en ambientes ruidosos? ¿La necesidad frecuente de pedir a las personas que repitan? Cuidado, le sugerimos ponerse en contacto con un médico profesional en audiología y realizarse un estudio. La pérdida auditiva más común a partir de los 40 o 50 años de edad es la presbiacusia. La presbiacusia es una enfermedad que cursa asintomática. Uno de sus pocos síntomas es el zumbido acúfeno o tinnitus, como suele llamársele. Está caracterizada por el oír pero no entender la palabra cuando estamos en comunicación con nuestros seres queridos o con el resto de la gente. Hay que acudir con el médico especialista para que él lo explore y acudir a que le hagan un estudio audiométrico para corroborar su diagnóstico. Una vez corroborado el mismo, su único y exclusivo tratamiento es la adaptación de un auxiliar o un aparato auditivo acorde a los rangos de pérdida auditiva que usted tenga, bien sea unilateral o bilateral. Por lo regular, la mayor parte de las veces casi siempre es bilateral, y aunque es aconsejable utilizar un aparato de primera instancia y según la adaptación que usted vaya teniendo con el mismo auxiliar, se puede adaptar a un segundo auxiliar en el otro oído.
No tiene usted por qué estar aislado. La sordera tiene tratamiento. Acuda con su especialista para su estudio, revisión y adaptación de un auxiliar auditivo. Oticón Guadalajara. Aztecas 396, Guadalajara, Jalisco. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Esta terapéutica está basada en sustancias biológicas, células y uniones celulares de ovejas en estado fetal o juvenil. Se administran en el organismo humano, enfermo o envejecido, por vía subcutánea, con la función de reparar todas las afecciones microcelulares en el organismo. El Dr. Paul Nihans, profesor de medicina en Suiza, inició oficialmente su utilización en 1931, y a partir de ahí, en los últimos 60 años, se han tratado con éxito a más de 1 millón de pacientes empleando la terapia celular. Esto se ha comprobado de manera irrefutable en más de 1000 estudios científicos. Así, al conseguir marcar los extractos por medio de marcaje radioactivo, los investigadores han podido ver lo que ocurre con los extractos de células inyectados. Esta terapia se utiliza en enfermedades degenerativas como artritis reumatoide crónica, osteoporosis, artrosis, debilitamiento del sistema inmunológico, trastornos del sistema nervioso y en el cerebro que conduce a depresiones y decaimiento mental. También se solucionan con la terapia celular. Con este método se pueden combatir y reducir en gran medida, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Se utiliza también la terapia celular en personas sanas para frenar el proceso de envejecimiento. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Bueno, pues enseguida vamos a platicar de lo que es el hipotiroidismo. Y bueno, el hipotiroidismo, que es una condición en donde existe demasiada hormona tiroidea. Y bueno, en otras palabras, pues la glándula tiroidea está hiperactiva, se dice esto cuando es el hipotiroidismo. Cuando es el hipo, lo contrario está en forma contraria, ¿no? Sí. Bienvenido al programa, doctor. Gracias por acompañarnos. Joel, por la invitación. Sí, así es, Joel. Cuando hablamos de hipotiroidismo, quiere decir que la función tiroidea está disminuida y eso hace que el metabolismo de las personas disminuya y se presenten varios síntomas. Uno de los más importantes y que suele ser el que más tienden los pacientes por lo que van a una consulta es porque el hecho de que empieza su función hipotiroidea a bajar y empiezan a aumentar de peso. Entre unas de los síntomas que tienen, otro es una frecuencia cardíaca baja, poco ánimo, cansados, mucho calor en algunos casos, y eso va provocando que el paciente se vaya agotando y cansando cada día más. Entonces, ¿qué regula la hormona tiroidea, doctor? Básicamente lo que regula la hormona tiroidea es la función del metabolismo de nuestro organismo. Esa es la más importante, en la que dice cómo debe de trabajar el organismo. Si hay una excesiva función tiroidea o una hormona muy elevada, eso va a provocar un hipertiroidismo, el lado contrario. Al provocar el hipertiroidismo, las personas suelen ser muy activas, no paran, no se detienen, siguen trabajando y tienden a bajar de peso. Son personas que de repente en un momento de estar pesando, por poner un número, 70 kilos, de repente empiezan a bajar, ya están pesando 56 kilos y sin hacer dieta ni nada de esto. Simple y sencillamente se aceleró su metabolismo. Y al disminuir, obviamente, disminuye el metabolismo y una serie de trastornos, empieza la característica aumentar de peso, ¿no? La figura característica de la persona con problemas tiroideos. Así es, Juan, la principal, y yo creo que es el que más les afecta, el hecho de que empiecen a aumentar de peso y que se vean al espejo y que no se sientan bien. Dentro de todos los demás síntomas que puede haber depresión, puede haber insuficiencia venosa, insuficiencia cardíaca, nerviosismo, irritabilidad. Irritabilidad también puede ser. Uno de los otros síntomas del lado del hipo es tendiendo a la depresión, y en el hiper es tendiendo a la irritabilidad. Una persona, doctor, que se somete a dietas frecuentes, a variadas dietas, las que existen y las que incluso inventan, pero que no bajan de peso, que es muy marcado, que por el contrario viene ese efecto de rebote, ¿se puede pensar entonces en un problema tiroideo? Sí, así es, Joel. En un paciente que no está bajando de peso adecuadamente, él te dice, estoy haciendo la dieta, hago ejercicio, hago esto, pero no se mueve la báscula. Eso quiere decir que posiblemente tenga una enfermedad de fondo. Una de las causas posibles es un hipotiroidismo que está ocasionando que no esté ayudándole a bajar de peso. Doctor, ¿y qué nos ofrece como tratamiento en Cytoclinic? Desde luego ustedes manejan lo que es la terapia celular, las células madre, con factores, en este caso no sé si utilicen ¿qué? Aquí en este caso
Vamos a hacer un poquito de historia, Joel. El doctor Paul Halm Nielsen, en 1931, él tuvo una paciente que tenía, el primer paciente tratado con un problema fue una paciente con hipotiroidismo. En este caso tomó células frescas de origen bovino y las introdujo directamente a la glándula tiroidea de esta paciente, resolviéndose el problema de la paciente. Eso fue lo que hizo en esa época. Actualmente eso es muy en fresco. Lo que hacemos ahorita, tomamos células del mismo paciente, las combinamos con factores de crecimiento, en este caso factores que tienen que ver con la función tiroidea, para dar la reparación de la tiroides y que vuelva a funcionar y que su metabolismo se regule. Y empieza, el momento en que se regula el metabolismo, empieza a disminuir de peso, si esa es uno del síntoma o signo principal de este padecimiento. Así es, empiezan a bajar de peso por un lado, por otro lado se les quita el cansancio, el agotamiento, esa sensación de depresión que tienen, porque es muy cansado para ellos hacer un esfuerzo, simple y sencillamente levantarse de su cama, ir a bañarse o tender la cama, los agota mucho. Entonces empiezan a notar que está mejorando su calidad de vida. Todo el tiempo tienen sueños, están durmiendo en todos lados, están cansados todo el tiempo. Temblor en las manos, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño. Concentrarse, sobre todo, no pueden concentrarse en una labor muy simple, por ejemplo, ponerse a leer un libro, están leyéndolo y se pierden otra vez y vuelven a empezar. Cosas así de ese tipo son las que empiezan a tener los pacientes, son síntomas que están teniendo. Hay problemas en la piel, ¿no? Es quebradizo su cabello, se dice. Bueno, hay una serie de trastornos, ya que pues la función principal, que es de la hormona tiroidea, al verse pues disminuida en su capacidad, pues empieza ese metabolismo a verse lento, sí, ¿no? Y un trastorno generalizado. Así es, Joel. Cuando empieza a tener ese problema, los pacientes empiezan a tener eso, como tú dices, la piel quebradiza, seca, reseca, el cabello se les cae, las uñas son muy flexibles o se les llegan a romper con mucha facilidad, por la falta de calcificación que se está dando a nivel de todo el organismo. Empiezan a tener también un proceso de descalcificación. Esa es otra de las consecuencias que llegan a tener, porque el metabolismo no está regulado, no está trabajando correctamente. Muy bien, doctor, pues vamos a invitar al público para que conozcan de lo que es la terapia celular. ¿Hay algún diagnóstico que pueda, cuál es el diagnóstico, mejor dicho, que le refiere? Que lo que nos ayuda para diagnosticar, hacer el diagnóstico conciso de que tiene un problema tiroideo, es hacerse un perfil tiroideo. Eso se hace en el laboratorio, una muestra de sangre, le toman el laboratorio, le hacen el perfil tiroideo y ya nos va a indicar sus niveles de T3, T4, que son las más importantes para que nos diga si hay algún problema en su función tiroidea. A partir de ahí, de eso podemos ya resolver si es candidato a un tratamiento para un problema de hipotiroidismo o hipertiroidismo. En cualquiera de ambos casos se puede tratar. Entonces, va a depender, la dosis depende obviamente del diagnóstico, ¿no? Pero aquí, ¿en qué se basa? Las mediciones que nos va a arrojar en el examen, nos va a arrojar cuántos son sus niveles, y eso ya vamos a tomar la decisión cuál es el tratamiento ideal para este paciente. Bien, se puede decir entonces es una terapia hormonal natural. Sí, no. No es tanto que sea un reemplazo hormonal. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de que la tiroides, la glándula tiroidea, se repare y que ella misma esté haciendo la función que debe de hacer. Eso es lo que hacemos, porque si le diéramos un reemplazo con tratamiento hormonal, entonces pues sería darle medicamento. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es que se repare la glándula tiroidea y que empiece a funcionar por sí misma, que al igual que como sucede con los pacientes diabéticos, es la glándula pancreática la que no está trabajando correctamente, y lo hacemos que trabaje correctamente para que se regulen sus funciones y secrete la insulina, al igual acá, en la tiroides. Doctor, pues el tratamiento, la terapia, desde luego va a depender el tiempo promedio cuando se dan los efectos del tratamiento, ¿no? Pero usted que tiene la experiencia y casos, me imagino casos clínicos, ¿qué tiempo le lleva mejorar la glándula? Depende del paciente también y del momento en que lo encontremos y la edad. Pero más o menos en lo que hemos visto, la resolución de su problema tiroideo se llega a dar alrededor de unos 3 meses de tratamiento, ya con el tratamiento, en donde ya empezamos a retirar los medicamentos que estaban tomando, en algunos casos, para que siga ya su función. Y se revierten todos estos síntomas. Sí, la idea es poderlo lograr revertir. Puede ser que alguno que otro, si estaban tomando
una dosis muy alta, por poner 150 miligramos, a lo mejor ya nada más tiene que tomar 20 o 50. Igual, lo mismo ocurre con el metabolismo irregular, se ponen los niveles óptimos. Exactamente. Se vuelve a regular las funciones y empieza a bajar de peso y empieza a verse muy bien. Y bueno, pues hay que platicar más con el doctor Jorge Rodríguez en Cytoclinic. El doctor está ubicado en Cytoclinic. ¿Dónde está? Nosotros estamos en Avenida Hidalgo 3144 en la colonia Vallarta San Jorge. Ahí está nuestro consultorio. Muy bien, doctor. Pues ahí están invitados a Cytoclinic. Aquí está el teléfono, su celular 333 1166 841. Hay un teléfono 01800. ¿Tenemos un 01800? No. Para usted no. Aquí está un teléfono convencional, el del consultorio 3122 5120 o terminación 21. ¿Tenemos valoraciones? Sí. Cualquier persona que esté interesada en un tratamiento de terapia celular y empezar para problema de hipotiroidismo puede llamarnos y hacer una cita y va a ser sin costo. Ya sea hiper o hipotiroidismo. En ambos casos se pueden tratar. Así es, en ambos casos se puede tratar lo que es terapia celular con el doctor Jorge Rodríguez. Pues aquí están los teléfonos, pónganse en contacto con él. ¿Hay diagnósticos? Sí, básicamente con que, para empezar, que nos lleven, si tienen a la mano su último perfil tiroideo, que nos lo lleven. Y si no, se pueden hacer alguno yendo a un laboratorio pidiendo un perfil tiroideo y ya sobre eso podemos hacer un diagnóstico. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Joel, por tu invitación. Muy amables. Ahora vamos a ir al Instituto Vida. El Instituto Vida aquí en Guadalajara, en el Hospital Puerta de Hierro. Bueno, ellos nos hablan de la aparatología, de los distintos procedimientos que realizan y bueno, el tratamiento para pólipos desde el Instituto Vida a su salud. Instituto Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana. 17 años contigo desde el principio. Pioneros en tratamientos innovadores para parejas infértiles. Doctor Efraín Pérez Peña, Centro de Especialidades Médicas, Hospital Puerta de Hierro. La presencia de pólipos o tumores en el interior de la cavidad uterina dificulta notablemente la implantación de un ovulito fecundado. El diagnóstico de ellos inicial es mediante ultrasonido, que es una de la extensión de los dedos de un ginecólogo, y esto realmente es verdaderamente útil, pero lo verdaderamente útil es utilizar la histeroscopía de consultorio, que nos permite en forma completamente ambulatoria resolver, darnos cuenta de si son pólipos, si son miomas y resecarlos adecuadamente y dejar esa cavidad endometrial muy adecuada para que se realice la implantación. Desafortunadamente no se le da toda esta importancia a estos pólipos o irregularidades menstruales porque a veces se puede producir el embarazo, sin embargo es más fácil que ocurran abortos. Los pólipos, los miomas, las adherencias deben de ser resueltas antes de avanzar más en el tratamiento de las parejas infértiles. La histeroscopía quirúrgica es uno de los procedimientos que realizamos aquí en el Instituto Vida Guadalajara. Es un procedimiento que se hace de una manera ambulatoria, la paciente se le da una sedación mínima, nada más para que el procedimiento no sea molesto, no sea doloroso. La paciente sale a las 2 horas aproximadamente de que se hace el procedimiento, sale caminando sin ningún problema. Se hace una profilaxis evidentemente antes de empezar el tratamiento. En este caso que vimos, tenemos una paciente con múltiples pólipos dentro de la cavidad endometrial. Estos pólipos son tumores benignos que crecen hacia el interior de la cavidad, justo donde se albergan los embarazos. Este era un caso bastante extremo, tuvimos que realizar una resección de múltiples pólipos con tijera en el interior de la cavidad. Todo se hace por vía histeroscópica, es decir, por vía vaginal y vía transcervical, sin dejar ninguna herida. No es necesario dar poner suturas, dar puntos, nada por el estilo, ni es necesario obviamente retirarlos. Este procedimiento se hace de una manera sencilla, viendo a través de la cámara que metemos a través del histeroscopio. Se observa el interior de la cavidad y se pueden hacer los recortes, se ven los tumores que aparecen dentro de la cavidad y estos se resecan de una manera sencilla. Esta paciente, una vez que se le hizo toda la resección, ya quedó la cavidad endometrial limpia y lista para un embarazo que no va a tener ninguna complicación. Instituto Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana.
17 años contigo desde el principio. Pioneros en tratamientos innovadores para parejas infértiles. Dr. Efraín Pérez Peña, Centro de Especialidades Médicas, Hospital Puerta de Hierro. OK Hosting, debes de tener tu soporte técnico en internet. Si no tienes tu página web, bueno, ponte en contacto con los siguientes técnicos. Eres profesionista, quieres construir tu propia página, bueno, tienes el servicio de dominio. OK Hosting te ofrece el web hosting, te ofrece todos estos servicios que ves en pantalla en todo lo que son páginas, construcción de sitios web con soporte técnico. Hay un 0800 que ve en pantalla, 8010-932. Pide una cita, ellos te darán toda la información, todo lo que tú necesitas para estar en red y en redes sociales con este servicio de dominio de OK Hosting. 01800 8010 932. Ponte en contacto con OK Hosting. Bueno, enseguida vamos a ver una historia más de Clínicas Mayo. Clínica Mayo, que tiene 150 años, recientemente ha cumplido 150 años en investigación y la creación de tantas y tantas alternativas de salud. En todas estas cápsulas, en todas estas historias, y relatos, anécdotas de algunos médicos, pacientes, etcétera, pues nos damos cuenta de esa calidad humana. Enseguida vamos a ver la historia de Johanna. Ella es la doctora Johanna Iturrino, que es gastroenterólogo, creo, y el doctor Benjamín, un médico mexicano, por los pasillos de Clínica Mayo. Decidí venir para la Clínica Mayo. Yo estaba soltera, yo dije voy a seguir mi sueño. Yo llegué aquí a la Clínica Mayo como un soltero mexicano y mucha gente dice que aquí en la Clínica Mayo pues todo el mundo llega o casado o se casa y a tener hijos. Y todo el mundo diciéndome en mi casa, Dios mío, pero allá, tan lejos y soltera. Mi nombre es Benjamín Cendejas, soy mexicano y soy residente de cirugía general aquí en la Clínica Mayo. Mi nombre es Johanna Iturrino, mi especialidad es gastroenterología. Prácticamente a los primeros meses que yo llegué aquí, durante una clase. Comenzando el curso, pues conozco a uno de los participantes del curso. Me llamó mucho la atención, la escuché hablando español y ese fue mi boleto de entrada. Se dirige a mí y dice, ¿de dónde eres? De esos momentos en los cuales uno luego sabe, ¿no?, que esa persona tiene algo. Bueno, yo soy de Puerto Rico y unos meses más tarde él siguió. Al principio ella no se interesó tanto, pero pues pasó el tiempo y seguimos coincidiendo en clases y yo seguí insistiendo. Si tú sigues tu sueño y quieres alcanzar una meta, mira, las cosas se desenvuelven, el destino se abre y uno termina conociendo quién es para uno. Pues aquí estamos casi 3 años después, a punto de casarnos. Yo decidí venir a Mayo por muchas razones. Primero, visité la Clínica Mayo como un estudiante. Vine a hacer una electiva y desde el momento en que llegué aquí me di cuenta que la Clínica Mayo te hace sentir parte del equipo. Desde el estudiante de medicina hasta la persona que limpia el baño, el jefe del departamento de cirugía, todos están al mismo nivel y no hay jerarquías. Se hace lo que se debe de hacer, esa es como la medicina como debería de ser. Eso me llamó mucho la atención. Conocía de la Clínica Mayo pues su renombre por sus proyectos de investigación, y cuando yo estaba en segundo año de medicina me diagnosticaron con una condición neurológica llamada esclerosis múltiple. Y en la universidad donde yo estaba haciendo medicina, que es la Universidad de Puerto Rico, había una señora
que tenía una conexión con la Clínica Mayo. Ella trabajaba aquí con el departamento de investigación. Y cuando me da la condición que queríamos una segunda opinión, mi papá sabía de que la Clínica Mayo era número 1 en neurología, y esta señora, su nombre es la doctora Miriam Márquez, nos ayudó a conseguirnos una cita que no fue muy difícil. Así que vine para acá, quedé encantada con la clínica, y como estudiante de medicina, pues uno viene como con la mentalidad de paciente, pero con la mentalidad también, wow, que mucho ellos están haciendo aquí, que mucha investigación hay, y quedé maravillada, y ahí decidí, quiero hacer gastroenterología, y voy a solicitar al sitio número 1, la Clínica Mayo. No importa si tienes una padencia o una condición, si tu mente está bien, de que uno quiere trabajar, que uno quiere buscar la ayuda, y uno vive día a día, y vivir día a día con una sonrisa, yo pienso que eso es estar saludable. Cuando los riñones fallan, los riñones sanos filtran la sangre eliminando el exceso de líquido, minerales y desechos. Los riñones también producen hormonas que mantienen los huesos fuertes y la sangre sana. Cuando los riñones fallan, los desechos dañinos se acumulan en el cuerpo, la presión arterial puede elevarse, el cuerpo retiene el exceso de líquido y no se producen suficientes glóbulos rojos. Cuando esto ocurre, es necesario un tratamiento para reemplazar la función de sus riñones. En el Centro del Riñón Guadalajara tenemos una alternativa para la prevención y detección de enfermedad renal. Si eres un paciente que vives con diabetes o hipertensión, eres un paciente que tienes una condición de mayor riesgo de desarrollar de forma temprana un padecimiento o daño al riñón. En el Centro del Riñón Guadalajara hemos creado como objetivo principal evaluar de manera clara y práctica al paciente que tiene un riesgo de desarrollar alguna enfermedad renal en etapas con padecimientos clínicos como estos. El desarrollo de esto es muy sencillo, es tomar solamente una muestra de sangre y orina para iniciar el protocolo de evaluación. Esto consiste, ¿sí?, en integrar al paciente de acuerdo a su condición clínica y su estado de funcionamiento del riñón. Primero que nada, un plan de alimentación nutricional, definir cuál es su estado clínico y cuáles son las alternativas terapéuticas que le podemos otorgar para corregir en un momento dado sus niveles de glucosa, sus niveles de presión arterial, el descontrol que pueda tener el paciente con algunos otros trastornos metabólicos. Centro del Riñón Guadalajara ha creado un equipo multidisciplinario en donde se integran psicología para el paciente renal, clínica de nutrición renal, obviamente el programa de nefrología, que es el contexto clínico que el paciente necesita escuchar para recibir una atención adecuada. Centro del Riñón Guadalajara tiene como objetivo atender de manera temprana al paciente antes de que llegue a pensar o a necesitar un tratamiento alternativo o sustitutivo tipo diálisis. Es por eso que nosotros insistimos que el paciente que vive con algún riesgo mayor, ya sea por familiares enfermos con antecedentes de enfermedad renal, diabetes, presión alta, a bien tocar la puerta en nuestro centro para poderlos atender como ustedes lo necesitan. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo mayor seguridad y confort a nuestros pacientes, comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara, queremos que hagas prevención renal. Patología especializada. 42 años en el diagnóstico y tratamiento al cuidado de su salud. La hepatitis es una enfermedad infecciosa e inflamatoria que afecta a la glándula hepática y vías biliares. Es el órgano como laboratorio que funciona dentro de nuestro organismo. Es muy importante para que todas las sustancias que tomamos y todos los nutrientes sean realmente aprovechados por nuestro cuerpo. Por lo tanto, debemos de tener un cuidado muy especial con este órgano. El diagnóstico lo podemos hacer perfectamente con las actualidades que tenemos en los laboratorios. Es muy importante la cita con su médico. Sus hijos pueden ser portadores de una hepatitis. Hay diversos tipos de hepatitis. Podemos ver la hepatitis A, la B, la C y la D como más comunes. La A es frecuente en los niños y es muy frecuente que esté en las guarderías y en las escuelas. La hepatitis B
se adquiere por medio de agujas, es muy frecuente en los drogadictos, y también lo podemos adquirir por medio de transfusiones o en cirugías. Por eso es muy importante que cada cirugía que tengamos o transfusión sea legalmente aprobada por las normas de salubridad. La hepatitis C es una enfermedad demasiado callada, no la detectamos tan fácil, no nos da sintomatología, pero en el laboratorio sí lo podemos detectar de una manera sencillísima, con un pequeño piquetito. Y la hepatitis delta, que ya últimamente también ha cobrado interés en nosotros. En patología especializada le podemos ayudar a usted y a su médico a detectar adecuadamente estos tipos de hepatitis y que pronto pueda tener un tratamiento adecuado. Hazte un chequeo preventivo o regálalo a quien consideres le puede abrir los ojos a tiempo. Nuestro paquete incluye los principales análisis para determinar el estado actual de tu salud. Prevenir es ahorrar y más saludable que curar. Aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Da clic y contrata fácilmente ahora mismo por medio de PayPal o marca al 3615-6516. Hazte un chequeo preventivo o regálalo a quien consideres le puede abrir los ojos a tiempo. Nuestro paquete incluye los principales análisis para determinar el estado actual de tu salud. Prevenir es ahorrar y más saludable que curar. Aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Da clic y contrata fácilmente ahora mismo por medio de PayPal o marca al 3615-6516. Bueno, pues quiero invitarte para que nos visites en nuestra página www.asusalud.tv. En este sitio, en esta página, puedes ver este programa o cualquier otro programa que te hayas perdido, alguna entrevista, alguna charla con algún médico en especial. Te invito para que nos visites, www.asusalud.tv. Bien, pues si te gustó el contenido de este programa, muchísimas gracias por recomendarnos. Recuerda que si te sientes bien es gracias a su salud. Enseguida el doctor Trujillo nos habla de esofagitis. Muchas gracias. La esofagitis es la inflamación que daña los tejidos del esófago, el tubo muscular que transporta la comida desde la garganta hasta el estómago, causada por reflujo, medicamentos u otros. Los signos y síntomas de la esofagitis: dificultad para tragar, dolor en el pecho, especialmente detrás del esternón, que se produce con el consumo de ingestión de alimentos. Dr. Jesús Trujillo Casillas, certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía y Gastroenterología. El término de reflujo se refiere al regreso del material alimenticio y jugos digestivos del estómago hacia esófago, que pudiera llegar incluso hasta garganta. Vamos entendiendo que el paciente viene al consultorio y que trae una tormenta de síntomas. Confunden síntomas de esófago con síntomas de estómago, confunden esofagitis con gastritis, pero es labor indispensable del especialista poder determinar cuáles síntomas se refieren especialmente al reflujo. En este caso, número 1, pirosis. Pirosis significa fuego, caliente, quemante. Y este término se refiere entonces a esa sensación de acidez, sensación ardorosa, caliente o quemante que el paciente siente en el pecho. Otro síntoma que el paciente puede referir es regurgitación. La regurgitación se refiere al regreso de material alimenticio. El paciente percibe la sensación de que el alimento se le está regresando, y la percepción de partículas alimenticias que del esófago llegan a la faringe o pueden incluso llegar a la boca. Otro síntoma que podemos también observar es disfagia. La disfagia es un término tan general que se refiere a diferentes síntomas como los que les voy a comentar. Es una verdadera novela. Hablando de disfagia, sucede que el paciente come y en el momento de tragar, cuando el alimento va bajando por el esófago, perciben la sensación de atoramiento. Otros dicen sensación de cuerpo extraño, dificultad al paso del alimento. Y en otras ocasiones, verdadero dolor que refieren en el pecho.
es cuando viene gente asustada pensando que se está infartando porque tiene un dolor en el pecho. Ya esto amerita después una evaluación por parte del cardiólogo para poder diagnosticar que no es un dolor de características cardiológicas y que se refiere también a otro síntoma de reflujo. La importancia de hacer un estudio de endoscopía es poder explorar de la manera más directa y precisa el aparato digestivo y descubrir procesos inflamatorios, erosivos, ulcerativos o tumorales. Si el diagnóstico revela que sus células no tienen displasia o displasia de bajo grado, su médico puede sugerir exámenes periódicos de endoscopía para vigilar las células en el estómago. Tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, acidez estomacal crónica y el reflujo ácido durante más de 10 años puede aumentar el riesgo de esófago de Barrett. Dr. Jesús Trujillo Casillas, certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía y Gastroenterología. Centro de Especialidades Médicas Hospital Country 2000. Vivo 47 es un club deportivo dedicado a cambiar vidas a través del acondicionamiento físico dentro de un ambiente familiar. Dentro de Vivo 47 encontrarás un servicio de excelencia por parte de nuestros coaches altamente calificados y áreas como salones de clases, acuática, academias, FT47 y muchas más. Ven, conócenos y empieza a cambiar tu vida. Próximamente, nuevo Vivo 47 El Palomar en la Perería.